Mi nombre es Carolina Noriega. Soy estudiante de la licenciatura en deportes de la Universidad Galileo. El día de hoy me ha tocado, como tarea de mi examen final del curso de historia, entrevistar a un atleta reconocido y que tenga una trayectoria. Vamos a hablar un poquito de Arturo David Armas Portilla. Arturo David Armas Portilla es guatemalteco, nacido en 1971, es licenciado en deportes y Chian de Karate Do. Me va a corregir usted más adelante si pronuncio mal. Em, Quinto Dan en Shito Ryu desde 2005. Reconocido como Xian por el maestro Tadashi Arai, posee un profundo conocimiento de la didáctica del Karate Do. Conforme al legado del maestro Kenwa Mabuni y la enseñanza recibida de los maestros Tadashi Arai y Koichi Choda, se le considera heredero de la técnica esencial de Shito Ryu, investigador de la historia de Karate-Do en Guatemala desde 1994. Es autor de 2 libros de edición limitada publicados en Guatemala: Testigos de la Historia y Okinawa, Tierra de Cortesía. Su obra más notable, Testigos de la Historia. Documenta la introducción de Karate-Do en Guatemala y el impacto del profesor Jorge Sosa en su difusión a nivel nacional. Por otro lado, Okinawa, Tierra de Cortesía, explora la evolución histórica del karate en el reino Ryukyu y su llegada al Japón. Becado por la Federación Mundial de Karate-Do Shito Ryu, Ishian Arturo David vivió 3 años en Japón, donde consolidó su conocimiento en el Onbu Dojo de Shito-kai, bajo la tutela de maestros de renombre, incluyendo a Ken-ei Mabuni, Ken Sakio, Genso Iwata, Iwaki, Hashimoto. Esta experiencia transformadora le permitió profundizar en la esencia del Karate-Do, apreciar la rica cultura japonesa y explorar los paisajes de Okinawa. Los cimientos de su arte. El Xian Arturo David Armas es un apasionado del Karate-Do, comprometido en transmitir la técnica legítima del maestro Kenwa Mabuni y enriquecer la práctica de esta disciplina en Guatemala. Ahora sí, vamos a lo más importante. Buenas tardes, Arturo Armas Portilla. Es ¿Qué un tal? honor para nosotros conversar con usted sobre su trayectoria, la historia que pues usted hoy nos va a contar. Realmente tenemos muy poquito tiempo para su largo camino, ¿verdad? Pero vamos a disfrutar y a deleitarnos de todo eso que lo ha enriquecido y lo ha hecho ser la persona que usted es hoy, ¿verdad? ¿Podría usted contarnos cómo inició su camino en las artes marciales y qué le motivó a seguir este camino durante casi 5 décadas? Bueno, la verdad que fue a través de mi papá. Yo tenía 5 años, estábamos en la casa y de repente se me acercó para preguntarme si me gustaría acompañarlo al dojo. O sea, el dojo es la escuela de karate. Como la mayoría de gente del medio sabe, mi papá es mi maestro de Karate Do desde toda la vida. En aquel momento, pues, yo creo que con la inocencia de todo niño, yo le dije a mi papá que sí, y me fui con él. Y ahí empecé. La verdad, no sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo. Participaba en las clases, pero sin un concepto claro, porque de plano, ¿verdad? Todos los niños a esa edad,
pues simple y sencillamente hacemos lo que nos dicen los papás. Luego, a través de los años, yo me di cuenta que el entrenamiento me daba la oportunidad de tener buena condición física. O sea, este punto es algo que yo he tratado de mantenerlo a lo largo de todos estos años, porque cuando tenemos una buena condición física, nos mantenemos llenos de energía. Y eso era lo que a mí me gustaba, ¿verdad? Sentir la energía de mi cuerpo. O sea, yo normalmente no me sentía cansado en comparación, que recuerdo, de compañeros que en la clase se veían agotados, o sea, en la clase del colegio, ¿verdad? Porque, o sea, eso yo lo vengo meditando desde hace años atrás. En el colegio muchos compañeros estaban agotados, cansados, o sea, se quedaban dormidos a veces en la clase. De repente me empecé a cuestionar eso y llegué al punto a establecer que era el entrenamiento de karate, el que a mí me estaba dando la energía para pasar el día bien. Así. Entonces, eso me gustó y fue el primer elemento que tomé en cuenta para no dejar de entrenar, ¿ya? Más adelante, ya en mi vida de adulto, pues como sucede en la mayoría de las vidas de las personas, se presentan circunstancias adversas que me tocaron enfrentar. Y aquí nuevamente me doy cuenta que la práctica del Karate Do me daba la oportunidad de mantenerme emocionalmente estable. Sí. Entonces, vuelvo a pensar y a reconfirmar mi decisión de seguir entrenando hasta el último momento de mi vida, ¿verdad? Son dos puntos que puedo compartir en este momento y que creo que son importantes porque toda persona quiere sentirse con energía y toda persona quiere tener equilibrio emocional para poder vivir en armonía. Sí es. Sí, eso lo podemos conseguir por medio de la actividad física, ¿verdad? Movernos. Correcto. Muy bien. Bueno, ahora hablando un poco de su formación y aprendizaje en Japón, tuvo usted la oportunidad de entrenar en el Ondu Dojo de Shitokai en Japón durante 3 años bajo la dirección de grandes maestros, como su padre, usted lo mencionó al inicio, ¿verdad? El Anshi Koichi Shoda. Hanshi, Anshi Koichi Shoda. em, quienes se encargan de forjar su camino durante 3 años, ¿verdad? Llevándonos a esto a la pregunta, ¿cómo fue la experiencia y cuál fue su mayor desafío que enfrentó tanto en el entrenamiento como en la adaptación cultural? bueno, quiero empezar comentando que básicamente mi formación en el karate se llevó a cabo acá en Guatemala a través de toda la enseñanza de mi papá. Eso es lo primero, ese es el primer punto a tomar en cuenta. Luego, a través de la enseñanza del Hanshi Koichi Choda, fuimos consolidando el conocimiento. O sea, cuando yo llegué a Japón, al Honbu Dojo de Shitokai, ¿verdad? Shitokai es la Federación Mundial de Karate Do Shito-Ryu. Entonces, cuando llegué allá, llegué
ya con unas bases bastante buenas de lo que es el Shitoryu, y me topé pues con digamos, con el beneficio de que iba a recibir el conocimiento a través del maestro Ken Imabuni, que llegaba a impartir clase o un seminario mensual. O sea, el maestro Ken Imabuni vivía en Osaka. El Hombu Dojo está en Saitama. Saitama está muy cerquita de Tokio. Entonces es más fácil ubicarlo en Tokio, pero realmente está en Saitama. Entonces, el maestro Ken Imabuni viajaba de Osaka a Saitama una vez al mes a impartir seminario. De la misma manera lo hacían otros maestros, como el maestro Ken Sakio. Este maestro fue alumno directo del fundador Ken Wamabuni, ¿verdad? O sea, lo menciono así pues porque son maestros que tenían el conocimiento genuino de la técnica de Shitoryu. Ellos eran los que nos impartían seminarios de fin de semana. Empezábamos sábado a las 7 de la mañana, terminábamos el sábado a las 7 de la noche y retomábamos el domingo a las 7 de la mañana. Y se terminaba a las 5 de la tarde. O sea, era un evento intenso, dedicado al aprendizaje, ¿verdad? Ahora, en las clases regulares, entonces ahí los maestros sí estaban en el dojo, porque pues se dedicaban a atender el dojo, y entre ellos el maestro Genso Iwata. Él actualmente es el presidente de Shitokai, o sea, la persona que básicamente representa Shitoryu en todo el mundo. ¿Ya? O sea, Genso Iwata, pues es un maestro también de alto nivel, de mucho conocimiento, y con él me correspondió hacer mi proceso de aprendizaje y de práctica ahí en el Hombu Dojo. Ahora, una cosa importantísima que siempre me recuerdo de mi estadía en Japón fue que me tocó quedarme mudo durante 6 meses, porque cuando yo llegué no sabía hablar japonés. Y pensé, yo dije, estando allá entre los japoneses, va a ser muy fácil que conforme conozca a las personas, escuchándolos hablar y haciendo yo el esfuerzo por hablar, lo pudiera aprender. Sin embargo, no fue así. El japonés como que siente pena de que cuando una persona no sabe hablar su idioma, ellos se traten de comunicar y no se puedan entender. Entonces prefieren no hablarle. O sea, me tocó ir a comprar un libro escrito en japonés, o sea, un libro para el aprendizaje del idioma. Lo tuve que buscar en el diccionario, ir traduciendo y empezar de esa manera a aprender algunas palabras. Y hasta que de repente ya tenía cierto vocabulario, entonces me animé a salir, ir a los centros comerciales, a preguntar cuánto vale esto, dónde queda tal lugar, cómo hago para buscar algo que comer y así, ¿verdad? De esa manera empecé práctica el japonés. a poner en práctica el idioma japonés.
Yo creo que esa fue la principal barrera que tuve que superar, ¿verdad? Ponerme a estudiar el idioma, empezar a hablarlo palabrita por palabrita, hasta que logré articular oraciones y entonces ya darme a entender, Sí ¿verdad? que es un reto grande. Sí, fue un gran reto, la verdad, porque durante los primeros 6 meses, pues tampoco entendía mucho de lo que los maestros explicaban en clase. Entonces era solo a través de la observación, interpretar el movimiento que ellos estaban haciendo y entonces ir avanzando. Pero ya una vez que empecé yo a fluir con el idioma, entonces, pues lógicamente ya escuchaba su explicación, entendía y pude, digamos, lograr absorber bastante Así, de todo lo que ellos explicaron y enseñaron. ¿Ah? ya. Pues de alguna manera veo yo acá que influyó de alguna manera en su desarrollo personal, ¿verdad? Em, Mi siguiente pregunta era acerca de eso que me está comentando, cómo influyó en su desarrollo personal y marcial el haber entrenado en la cuna del karate, especialmente en Saitama, ¿verdad? Hay un asunto que hay que destacar. El karate-do como arte y como una, digamos, transmisión cultural, tiene elementos que mucha gente menciona como el respeto, la cortesía, pero en Guatemala estos a veces no se comprenden bien, porque, Ujú, por ejemplo, cuando el profesor habla dentro del dojo, los estudiantes deben responder os, o se pide que el estudiante sea obediente en todo momento. O sea, que siga las instrucciones al pie de la letra la y disciplina. que haya una disciplina, sí. Pero el asunto es que todos estos detalles de lo que es la relación dentro del toyo, allá en Japón, se viven en la vida cotidiana. O Ujú, sea, se viven afuera, en la calle, porque es parte de de la- su manera de ser. ujú, Entonces, esto fue para mí muy importante, haber entendido cómo ellos ejercen el respeto, cómo el niño dentro de su proceso de aprendizaje sabe seguir las instrucciones y está en busca de una evolución. O sea, no solo llega porque tiene una fantasía infantil, sino que llega porque verdaderamente hay un objetivo, ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, esa parte para mí fue bastante enriquecedora y me ayudó mucho ya al regresar a Guatemala para poder entonces orientar a mis estudiantes, Ujú. porque ya no solo es que yo les pida que tienen que responderme os o que tienen que ser obedientes y todo, sino que ahora yo ya conozco el fundamento cultural del país, ¿verdad? De esa sociedad. Exacto. Sí, 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 sí. correcto. Pues qué bonito, ¿verdad? Porque realmente sí, en nuestros países no se vive de esa manera, ¿verdad? El respeto no se practica como debería de practicarse realmente, ¿verdad? Sí, y por Em, ejemplo, parte del respeto dentro de la sociedad es la puntualidad, mm, ujú, ¿verdad? O sea, allá, por ejemplo, el tren, el medio de transporte popular es el tren, ujú, pero todo está organizado en horarios. Entonces,
usted compra su ticket y dice, el tren va a venir a las 7:12. Exacto. Y a esa hora exacta está llegando el tren. Sí, O sea, sí, es sí, sí. muy sorprendente, ¿verdad? Todo muy organizado. Muy organizado y dentro de un esquema que no se rompe. Ujú. Sabemos que participó de repente en algunas competencias o torneos de Karate Do. ¿Podría contarnos sobre alguna experiencia destacada en estos eventos? ¿Qué aprendizaje tuvo de ellos? Y además, ¿qué opinión tiene acerca de la participación de esta disciplina en las Olimpiadas? Yo directamente no fui competidor. Sin embargo, pues sí, estuve en muchas, ¿verdad? Estuve, híjole, en cantidad de competencias. Creo que la competición es importante porque ayuda a que la persona vaya desarrollando también cualidades y capacidades, como por ejemplo la capacidad estratégica, porque el Karate Do es un deporte de combate en el que hay que saber interpretar al oponente, Ujú. porque el oponente tiene un propósito, yo tengo un propósito también. Entonces aquí se conjuga Ujú. esa comunicación que sobre todo es corporal. O sea, hay que saber leer a ese oponente para poder prever una u otra acción técnica y saber de qué manera se puede contraatacar o tomar la iniciativa de ataque, ¿verdad? O sea, en este sentido, pues, es necesario tener una buena condición física y técnica, pero lo que creo que es fundamental es la preparación emocional, psicológica, porque el deportista puede estar en un buen momento competitivo, pero si su parte emocional y psicológica no están al nivel, él, por más veloz que sea, por más habilidad que tenga, no va a lograr o le va a costar mucho lograr ganar esa competencia, ¿verdad? Sí, Así es. Sí, sí, sí. entonces, sí me tocó vivir muchísimas competencias. Hay mucho contenido ahí. Yo creo que tal vez la parte en la que yo podría eh, platicar de algunas experiencias es en la parte como entrenador, Ah, ok. ¿ya? Ajá. Porque como entrenador queremos que nuestros estudiantes destaquen. Primero, como entrenador, uno tiene que saber identificar qué estudiante verdaderamente está dando lo necesario para ir evolucionando. Ujú. En este sentido, yo tuve un estudiante, era un joven que cuando llegó conmigo tenía 15 años. Era una persona muy entusiasta, verdaderamente entusiasta. Y no, él no ponía excusas. Si yo le pedía 2 horas más de entrenamiento, las hacía. Y empezó a escalar porque era buen competidor. Empezó a destacar mucho dentro del ámbito de lo que se llama kata. O sea, él tenía la capacidad para ejecutar las katas con un estilo propio y también con digamos, la destreza técnica ajustada a lo que es el estilo Shitoryu.
Sí, pues. ¿verdad? Entonces, con él sí tuvimos oportunidad de que fuera a varios eventos y que ganara segundos, primeros lugares, pero por cosas de la vida él salió del país y pues de plano ahí interrumpió su carrera, digamos, ¿verdad? Su carrera como competidor. Ahora, cuando estuve en Japón, también se dio la oportunidad que allá se celebró el Campeonato Mundial de Karate Do Shitoryu. Y aquí me tocó ser parte del cuerpo de arbitraje, ¿verdad? Y pues en ese caso colaboré en esta tarea llevando el control de mesas. El control de mesas es pues lógicamente donde lleva los punteos y la tabla de los que ganan y pierden hasta que se llega al primero, segundo y tercer lugar. Ok. Me tocó esa oportunidad y digo pues que me dieron la oportunidad a través de una evaluación. No es Ah, solo porque yo estaba ahí, sino que para poder acceder a ello hay que presentar examen. hay que competir. Pues sí, también hay que competir Ajá. porque ahí es la cuestión del conocimiento, ¿verdad? Ajá, así es. Así. Exacto, exacto. Ok, usted mencionó que vivir en Japón le permitió comprender su idiosincrasia y la cultura. ¿Qué aspectos de la vida y la filosofía japonesa ha incorporado a su enseñanza del Karate-Do? Como yo le comentaba hace un ratito, yo hago todo lo posible por fomentar en mis alumnos el respeto. Yo lo estoy trabajando a través de lo que puedo llamar etiqueta, un, una sección de mi enseñanza es la etiqueta japonesa, las normas de comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando mis estudiantes llegan al dojo, ellos antes de ingresar saben que tienen que hacer el saludo o la reverencia tradicional japonesa. Luego tienen que acercarse a pedirme la enseñanza. Pero esto no es porque yo quiera sentirme muy importante, sino que Es parte. esto genera en la persona el deseo sincero de querer aprender. O sea, la persona llega al dojo. Entonces, al llegar al dojo, se coloca en posición, saluda, luego va a ingresar y me va a buscar. Y cuando me busca, entonces se acerca y dice, onegai shimasu. Esta palabra, traducida al español, significa por favor. Pero en el sentido que tiene el mensaje, el estudiante lo que hace es pedir que por favor le enseñe. O sea, si lo quisiéramos traducir al español sería, Shihan, por favor, enséñeme. ¿Verdad? Porque realmente el maestro no tiene obligación de enseñarle al estudiante, sino el estudiante es el que tiene la obligación de aprender. ¿Ya? Entonces, Interesante. esto lo practicamos dentro de mi dojo y afortunadamente mis alumnos lo han entendido lo Lo ejecutan, aplican. lo aplican, exacto. Cuando se termina la clase y ellos se van a despedir, entonces se acercan nuevamente a donde yo estoy y con la reverencia dicen, arigato gozaimasu,
Y aquí ellos lo que están haciendo es decir, Shihan, gracias por su enseñanza. O sea, pues, Qué bueno. ellos no pueden salir del dojo sin dar las gracias, ¿verdad? Esto se hace porque lo primero que tiene que tener una persona que aprende Karate Do es la buena educación, digamos, las normas de cortesía y respeto, poderlas aplicar no solo dentro del dojo, sino afuera. Cuando una persona tiene la práctica de la cortesía, del respeto, en automático está aplicando defensa personal. Sí, ¿Por qué? Porque una persona que tiene buena educación, una persona que expresa respeto, es muy difícil que tenga problemas con otras personas, así es. ¿verdad? Entonces, Ujú. el Karate Do, que todo el mundo habla que es un método de defensa, sí lo es, pero la verdadera defensa está en el respeto, Ujú. en mi conducta. Bueno, en su libro Testigos de la Historia, usted relata cómo el Karate Do llegó a Guatemala. ¿Cuál considera que ha sido el mayor aporte del profesor Jorge Sosa a las artes marciales en el país? Bueno, el profesor Jorge Sosa es el introductor del karate a Guatemala. O sea, en Guatemala lo que ya existía era box, pero después no había, bueno, el judo estaba empezando, el judo, ¿verdad? Pero después de eso no había más. Entonces, él trae Karate Do y lo logra desarrollar. Y cuando decimos que lo logra desarrollar, tenemos que entender de manera literal que lo llevó a todo el país, Ujú. ¿verdad? O sea, no, Ujú. él no solo abrió una escuela aquí en la capital, sino Lo que multiplicó. logró hacer que en cada departamento e incluso en cada municipio hubiera escuela de karate do. Entonces, el mérito de él es ese, que Sí, de verdad supo traer el karate y dárselo a conocer al país entero. toda Guatemala. Ahora, el profesor Jorge Sosa aprendió Shito Ryu de dos maestros, Ujú. maestros japoneses. El maestro Nobuyoshi Murata, Ujú. que vino a México y en más o menos entre septiembre, octubre de 1959 empezó la enseñanza de Karate Do Shito Ryu en México. Y un ratito después, más o menos como por noviembre, entre noviembre del año 59 y enero, febrero de 1960, el profesor Jorge Sosa empieza como estudiante de Nobuyoshi Murata. Ujú. Ahora, aquí, Eso aquí en Guatemala no, o allá En en México, México. el maestro, o sea, Jorge Sosa, viajaba a México para recibir el conocimiento, regresaba a Guatemala y lo trasladaba. O sea, Ujú. esa era Ujú. su Su dinámica, función. Ujú. ¿verdad? Ahora, el maestro Nobuyoshi Murata era estudiante
de el maestro Yoshio Umezawa. Y el maestro Yoshio Umezawa fue estudiante de Ken Wamabuni. Ken Wamabuni es el fundador de la escuela. Ajá. Entonces, si vemos en el árbol genealógico de Ken Wamabuni, Yoshio Umezawa, Nobuyoshi Murata y Jorge Sosa. Ahora, importante, cuando ya el maestro Nobuyoshi Murata tenía Shito Ryu divulgado en México, el maestro Kenei Mabuni visita México y luego visita Guatemala. Entonces Jorge Sosa se pudo nutrir del conocimiento de Nobuyoshi Murata y de Kenei Mabuni. O sea, aquí hay un mérito. ¿Por qué? Porque él absorbió el conocimiento genuino de Shito Ryu, con una ventaja más. Kenei Mabuni, el hijo de Ken Wamabuni, ¿verdad? Le gustó tanto Guatemala que cuando venía a Guatemala se quedaba hasta por un año. ¿Ya? O sea, esto es muy determinante en cuanto a la labor del maestro Jorge Sosa, porque él no fue en solitario haciendo la escuela, sino que las bases las consolidó a través del maestro Kenei Mabuni y del maestro Nobuyoshi Murata. Y por eso nosotros logramos continuar dentro de esa misma línea de pensamiento para poder mantenernos con la escuela íntegra. Sí, Y ese legado que están dejando para los que vienen, ¿verdad? Ese legado es el que queremos transmitir a las nuevas generaciones, ¿verdad? Realmente hemos logrado conocer la esencia de la técnica, ¿verdad? O sea, realmente el mérito del profesor Jorge Sosa es enorme. Y un ícono de la historia. Un punto extra, el introductor del judo a Guatemala también fue Jorge Sosa. Sí. Eso es fundamental, porque yo sé que la Federación de Judo no lo reconoce como el introductor. La Federación de Judo reconoce a una persona que se llamó Eli Cabello como el que introdujo el judo, pero eso no es verdad. Es el profesor Jorge Sosa el que introdujo el judo. Sí, él fue el primero. Y a raíz de que él introdujo judo, pudo introducir el karate. ¿Por qué? Primero el judo y después el karate. Exactamente. Este profesor Sosa tenía su dojo de judo allá por el Cerrito del Carmen, en la zona 1. Bueno, el asunto es que afuera le puso un rótulo que decía Jigoro Kano. Jigoro Kano es el maestro fundador del judo. La casualidad
que un japonés que se llamaba Yasuo Nakayama iba caminando por las calles aledañas al Cerrito del Carmen y mira el rótulo que decía Jigoro Kano y dice, puchica, ese es el nombre de mi maestro, porque este señor Yasuo Nakayama era practicante de judo. Pues, Entonces entra y se da cuenta que el profesor Jorge Sosa está impartiendo una clase de judo. Se queda viendo y cuando termina se ponen a platicar. Entonces el profesor Sosa le comenta que él está interesado en aprender Karate Do. Y Yasuo Nakayama le dice, yo tengo un amigo que acaba de llegar a México y que está enseñando karate. y se Entonces fue para mí. le da la dirección, el número de teléfono y todo, y agarra camino para México. ¿Ya? Entonces, el profesor Sosa tiene mucho mérito, mucho. O sea, si no fuera por él, no estaríamos ahorita platicando Sí, aquí en la entrevista. exacto. ¿Qué significado tiene para usted haber alcanzado el título de Chihan y cómo ve su rol en la formación de nuevas generaciones de karatecas? Bueno, realmente el título de Shihan, además de ser una satisfacción personal, es también una responsabilidad, ¿ya? Porque como lo expresó el Han Shikoichi, no se nos otorga ese título solamente porque estamos presentes, sino que porque hemos asimilado el conocimiento, pero el conocimiento correcto y el conocimiento verdadero de la escuela que formó Kenwa Mabuni. Por lo tanto, la responsabilidad acá es poder trasladarla de la misma manera, íntegra, como yo la recibí. Esto es un proceso muy largo, porque el aprendizaje de Karate Do no es como, ahí sí que voy a comparar, pero no es como el fútbol, que simplemente agarra la pelota y si tiene la habilidad natural, logra destacar. Sí, No, en el Karate Do hay la movimientos preparación. muy especiales. Y en el Karate, además, que posiblemente se dé en la mayoría de deportes, la repetición. Pero la repetición en el karate puede llegar a ser aburrida y tediosa. ¿Ya? Está repitiendo el mismo movimiento. Por ejemplo, aquí este que se puede ver en pantalla. Hacer este movimiento miles de veces. Llega el punto en que el practicante mentalmente está cansado. Entonces, como profesor, le quiero impregnar la técnica y hago un procedimiento correcto. Pero el estudiante también debe lograr entender que este es el método, Sí, sí, ¿ya? sí. O sea, transmitir el Karate Do correctamente significa que no hay juego. Si me pongo a jugar con mis estudiantes, se nos termina el periodo de clase y no aprendimos nada. Ellos se van a ir muy contentos, ¿verdad? Ellos se van a ir contentos porque pasaron un ratito alegre, pero no se aprendió nada. Entonces, ellos deben lograr entender que el aprendizaje requiere fuerza de voluntad, perseverancia y sobre todo estar verdaderamente
decididos a querer aprender. Usted ha escrito 2 libros. ¿Qué lo motivó a contar la historia de la evolución del arte marcial en Guatemala y Saitama? Mi motivo es que yo siempre he querido profundizar. Entonces, en aquel momento, cuando empecé a pensar en escribir un libro sobre la historia del Karate Do en Guatemala, mi intención era, pues, conocer de qué manera llegó Karate a Guatemala, cómo se desarrolló y cómo fue evolucionando. Ahora, pero lo quería hacer primero para entender cómo este proceso de evolución en el país había logrado, digamos, ser un elemento de formación. Y luego yo quería también completar, porque, digamos, en los estudios que había hecho, había estudiado la historia del karate allá en Japón y todo lo que uno va aprendiendo en las clases. Pero yo me puse a pensar, si sé cómo es la historia del karate en Japón, tengo que saber cómo es la historia del karate aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque este es mi país, ¿ya? Entonces, eso fue mi primer motivo. Luego, el segundo motivo es que yo estaba, ya había terminado el tercer año de la carrera, de la licenciatura en deportes, y algún profesor mencionó que valdría la pena empezar con el proceso de la tesis y todo esto, ¿ya? Entonces yo dije, quiero hacer este trabajo y me puede servir para graduarme como licenciado en deportes. Y ahí agarré aviada. O sea, empecé a investigar y recabé un montón de información al respecto de la historia y empecé a estructurar el libro hasta que lo terminé. Ahora, este libro, el corrector de estilo, se llamó, porque ya falleció, Manuel Corleto. Él es una de las personas de mucho prestigio en la literatura guatemalteca, ¿verdad? Él fue la persona que me orientó, que me revisó el libro y que me dio el visto bueno como una obra literaria, y entonces ahí me animé a publicarlo. Ahora, importante acá, la presentación del libro se programó, pero yo ya no pude estar porque me tocó irme para Japón. Entonces la presentación la hizo mi papá y la hizo un buen amigo mío de Quetzaltenango que se llama Carlos Argueta. Él se dedicó de lleno a organizar todo para poder hacer la presentación del libro, pero yo ya no estaba, ¿verdad? Sí, pues. Ese libro se donó en las bibliotecas importantes del país, la Hemeroteca Nacional, la Biblioteca de la Universidad de San Carlos, a la Federación Nacional de Karate, y después al que lo solicitó se le regaló el libro. O sea, el libro no se vendió, No se vendió. se regaló, la verdad. Ok. Luego, cuando ya estuve en el Japón, entonces pensé que era bueno tener información allá. O sea, estando en Japón,
si yo empezaba a hacer una investigación, podía tener datos más, o sea, datos más auténticos. Ujú. Y por eso empecé a escribir el otro libro, El segundo. Okinawa, Tierra de Cortesía, ¿verdad? Pero ese libro lo escribí ya estando de regreso en Guatemala. Y pues se recolectó todo lo necesario. Exactamente. Y cuando ya estaba aquí en Guatemala, me senté despacito a armar el libro, que es, la verdad, ese es un libro pequeño. Este aquí es Testigo de la Historia. Ajá. Se llama Testigo de la Historia porque yo tuve la oportunidad de poder hablar, hacer las entrevistas con las personas protagonistas de la historia. Pude entrevistar a Jorge Sosa directo. Pues ahí sí que tuve esa fortuna que todavía estaba vivo, ¿verdad? Entonces, Ajá. de él escuché muchas de sus anécdotas. Luego, mi papá, que hasta el momento también, ahí sí que tengo la gran bendición de que todavía está vivo. Mi Ah, qué papá bueno. ha vivido los acontecimientos más importantes del Karate Do aquí en Guatemala. Y Y luego, tierra de cortesía. Tierra de Cortesía. Tierra de Cortesía es el nombre con el que se conoció a Okinawa. Ujú. O sea, en Okinawa sucede lo siguiente. Algunos siglos atrás, estamos hablando del siglo XIV, la isla se llamaba Ryukyu y Ryukyu era un reino independiente que se encontraba en una guerra civil. Ujú. Estaba dividida en 3 regiones: el norte, el sur y el centro. Ujú. Entonces, cuando esa guerra terminó, que duró 100 años, o sea, no fue una guerrita así chiquita, sino fueron 100 años de guerra, Ujú. el que logró vencer, digamos, en la guerra, dijo que iba a decretar que en Ryukyu nunca más iba a volver a haber una guerra como esta. Entonces decomisaron todo tipo de arma. O sea, la isla No hay completa armas. se quedó desarmada. Pero a raíz de esa decisión, la isla vivió en paz Ujú. durante muchísimo tiempo, hasta el día de hoy. Esa isla es una isla que vive en paz. Qué interesante. Ahora, lo que sucedió es que las personas que visitaron la isla sentía que estaban en una tierra de cortesía. Ujú. Y se mencionan que Napoleón llegó a Ryukyu y quedó asombrado de la paz que había en este lugar. Y más asombrado todavía que por ningún lugar encontró armas, ¿verdad? Entonces, por eso así le puse al libro, Okinawa, Tierra de Cortesía. Excelente. Muchas felicidades. Ahora, ¿qué consejo le gustaría a usted darle a los jóvenes que desean iniciarse en el Karate Do Shito Ryu y hacer de este un camino, parte fundamental de sus vidas? Bueno, lo primero que yo le puedo decir a niños, jóvenes y adultos que están pensando en que quieren aprender Karate Do es que esto es un compromiso para toda la vida. O sea, no se asusten, no se asusten, pero
la verdad es que para poder vivir lo que verdaderamente es el karate, tenemos que hacerlo paso a paso, con mucha paciencia y sobre todo ir conscientes de que tenemos que hacer lo mejor que se puede. O sea, la técnica de karate no da el consentimiento para hacerla mal. La técnica de karate se tiene que hacer correcta por dos razones. La primera es que nuestra naturaleza está diseñada para poderse dar cuenta de nuestra postura, ¿ya? O sea, si yo cuando me muevo hago así, el cerebro, el cerebro se da cuenta de la manera en que yo me muevo. El cerebro se da cuenta de la manera en que estoy sentado. Y eso repercute a nivel actitudinal y emocional. Entonces, si hago el movimiento correcto, ¿verdad? O sea, si me muevo correctamente, mi cerebro se da cuenta. Pero aquí hay un punto, la belleza. Y no estoy, o sea, no me estoy refiriendo ahorita de la competición, sino de una belleza natural, de un movimiento correcto. Como yo me muevo bien, mi cerebro dice, qué bonito, qué bien se mueve esta persona. Entonces eso repercute a mi autoestima, ¿verdad? Y la otra es que cuando yo me interno en un proceso a lo largo de la vida, entonces me voy a volver experto. Esto no quiere decir que los que hacemos karate nos convirtamos en Superman. No, 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 no. Simplemente en un experto, ¿verdad? Porque el propósito no solo de un deportista, sino de un profesional o de cualquier tipo de actividad que hace una persona, debemos elevarla al nivel de ser expertos para que verdaderamente podamos disfrutarlo. Entonces aquí, a las personas que están pensando en hacer karate do, sí, yo les puedo decir, hay que tener mucha paciencia, mucha perseverancia, mucha fuerza de voluntad para lograr resultados óptimos. Muchas gracias por compartir su experiencia, el conocimiento que usted ha adquirido durante tantos años, ¿verdad? Con nosotros. Ha sido bastante enriquecedor conocer más sobre su trayectoria y del impacto del Karate Do en Guatemala. Aparte de sumergirnos un poquito en lo que es la historia del karate, ¿verdad? Que en mi caso, pues yo no tenía conocimiento y hoy con usted me voy con otro sabor de boca, ¿verdad? Y con ganas de aprender más acerca del karate. Bueno, excelente, me alegra que haya dejado por lo menos en su persona una buena imagen del Karate Do, ¿verdad? Y pues ahí sí que a seguir adelante, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Espero también que pues el estudio que está realizando llegue a un final de excelencia, ¿verdad? Y que pronto tengamos una nueva licenciada en deportes. Así será. ¿Cómo más? Bueno, Muchas doña, gracias.
Le mando un fuerte abrazo